Entonces estamos en la primera clase de la segunda unidad, donde vamos a explicar los ciclos conducidos o voice led, es el término en inglés, de los círculos armónicos, específicamente en mayor, ahora mismo. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de movernos de un acorde a otro acorde dado con el menor movimiento posible, es decir, mantener las notas comunes y solamente mover en un intervalo menor a una tercera las demás notas. Entonces, si yo les muestro aquí, esta hoja, que es la misma que ustedes tienen ahí en su plataforma, ustedes van a encontrar, por ejemplo, van a encontrar primero que dice ciclo 2. Esa no hay que hacerla, el ciclo 2, ¿verdad? Entonces se va ahí a la siguiente, que va a ser el ciclo 4. Entonces ahí le dice la escala y la tonalidad, ¿verdad? Escala do mayor, tipo de acorde tríada que estamos trabajando y tipo de voicing cerrado. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver los voicings abiertos. La colocación abierta de los acordes. Entonces, ¿cómo se leen? Por ejemplo, es el nombre del acorde y esta es la colocación de la nota, de la más grave a la más aguda. Entonces, si ahí dice do, mi, sol, es que me está diciendo que lo toque en este orden. O, 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 dependiendo del grupo de cuerda en el que yo vaya a trabajar. Que vamos a trabajar en todos los grupos de cuerda de 3 cuerdas. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 y 4, 5 y 6. O sea, esos ejercicios lo vamos a hacer en todos los grupos de cuerda. Entonces, por ejemplo, ahí también dice cuál sería el voice leading para el que necesite entenderlo. Dice, por ejemplo, en las cuartas, la tónica siempre va a ser la nota común. La tercera se va a mover por una segunda ascendente y la quinta por una segunda ascendente, convirtiéndose, por ejemplo, la tónica en la quinta del siguiente acorde, la tercera en la tónica del siguiente acorde y la quinta en la tercera del siguiente acorde. Eso, por ejemplo, él lo ilustra aquí también. Ahora, aquí donde dice spread, no me trabajen todavía porque eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que aquí dice el nombre del acorde de do, fa, si disminuido, mi menor, la menor, re menor, sol. Y vuelve aquí, esto es do, fa, si disminuido, mi menor, la menor, re menor, sol. Y aquí también. Se supone que de aquí yo voy a caer en este acorde de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? La flecha ascendente indica que el movimiento va a ser hacia el área aguda de la guitarra. Es decir, si yo comienzo, como dice ahí, en do, do, mi, sol, ¿verdad? Entonces el siguiente acorde va a ser do, fa, la, que es fa mayor. El siguiente, re, fa, si, que es si menor. El siguiente, mi, sol, si, que es mi menor. El siguiente, mi, la, do, que es la menor. El siguiente, fa, la, do, que es fa, la, re, perdón, que es re menor. El siguiente, sol, si, re, que es sol mayor, y va a caer en este do mayor. Si se le acaba la guitarra ahí, ese do mayor, sol, do, mi, es este mismo, sol, do, mi. Entonces usted hace sol, do, mi, segunda fila, la, do, fa, que es fa mayor. Y ahí caí en do. Ahí estoy haciendo ahora la tercera fila. Entonces sería... Si se le acaba ahí la guitarra, entonces eso es esto mismo. Y ya ahí terminé en esa cuerda porque miren el mismo do con el que inicié.
Después eso yo lo hago en esta cuerda, ¿verdad? Segunda línea. Este do, este mismo do. Y ahí terminé. Aquí empezaré así. Entonces ahí segunda fila. Aquí sería esto. Que sería esto mismo. Y aquí sigue. Y sería... y termina en este do mi sol. Sexta cuerda. Perdón, aquí es mi do sol. Mi sol do. Y ahí terminé. Preguntas. ¿No hay preguntas? Pues procedo a explicar. Profe, Natanael, las notas que tienen las rayitas hacia los lados, que no es la flechita, esa va a ser la nota más grave del acorde siempre. No, la nota más grave es la que ocupa este lugar. La rayita lo que significa es que es una nota común. Ah, ok. Tiene, mira aquí que se mueve a re, mira aquí que se mueve a mi, pero nota más grave, siguiente nota y siguiente nota. Es el orden. Así. Ok. Buena pregunta. O sea, de abajo para arriba, ahora entiendo. Y estas son las notas que componen el acorde. El nombre del acorde vendría siendo este. ¿Quién más? Bueno, pues procedo a tocar entonces ahora el ciclo de sextas. Fíjense que no me hagan el que dice spread todavía, para que no se enreden. Es aquí. En la sexta dice que el movimiento es ascendente también, o sea, en esta dirección, y
que hay dos notas comunes y una sola nota es la que se mueve. Vamos a ver si es verdad eso. Chequeamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Empieza ahí. Do, la menor, fa, re menor, si disminuido, sol, mi, do. La menor, fa, re, menor, si disminuido, sol, mi y do, que sería que es este mismo. Do, la menor, fa, re menor, si, disminuido, sol, mi, do. Y ahí terminé en esa cuerda. Voy de nuevo, do, mi, sol. Me quedé aquí en re, ¿verdad? Me quedé en re, fa, la. Re, si, sol, sol, mi, a do, que ese do es este mismo do. El mi sería aquí, el sol, si, mi. Y luego do. La. Y do. Terminé en esa cuerda. Perdón, me estoy volando un acorde ahí. Perdón. Ese sol es este mismo. Terminé en esa cuerda ya. Sigo aquí. Este sol aquí sería este. Ahí está el de sexta. Entonces los siguientes dos, el de quinta y de cuarta, se mueven descendentemente. Es el de séptima, ya ustedes lo están practicando, que es el movimiento contrario. Entonces el de quinta
vendría siendo así, por ejemplo. Ese empieza en do, do, mi, sol. Bueno, entonces empiezo aquí. Do, sol, re, la, mi. Ese mi es este mi. El si, el fa, do, mi, sol, do. Do, sol, la, no, do, sol, re, perdón. Do, sol, re, la, mi, si, fa, do. Este do es este. Ahí terminé con esa cuerda. Sigo aquí. Este do es este do. Entonces el si lo hago aquí. Y terminé en do aquí. Sigo aquí, este do. Me voy a mover de aquí para acá, ¿verdad? Porque no me da el espacio. Entonces sería do, sol. Ese sol es esto. Luego tengo re. Perdón. El mi. El si. El fa. Al do. Do. Sol. Re. La. Mi. El si vendría siendo aquí mejor. El fa. A este do. Do. Tengo el sol. Perdón. Sería... El sol es sol, si, re aquí. Sol. Fa, re. La. Mi. Si. Fa. Do. Sexta cuerda. Ese lo vamos a hacer aquí. Perdón, este sería... Déjame empezar de nuevo aquí, que se me fue... Aquí tendría dos, que sería...
sol, re, la, mi, si, fa, y ahí están los de quinta. Por último voy a tocar lo de tercera. Empezaría aquí en do, sería ese do es este. Tercera línea. Ok, voy a la siguiente. Sigo en la siguiente cuerda. Aquí lo voy a tener que hacer de aquí. Sexta cuerda. Este mismo. Se me fue ahí el si. Sería re, si, re, sol, si, re, fa, si. Y ahí están todos. Entonces, tengo aquí la tarea que dice interpretación
de los ciclos, de los círculos armónicos, grabar un video, ¿verdad? Los ciclos 4, 5, 3 y 6, en la escala mayor, todas las posibilidades, o sea, como mismo yo lo toqué, a una velocidad mínima de 60 BPM, una redonda por acorde. Lo único que tenemos que cambiar aquí es la fecha. Esa entrega se está asignando hoy. Y se va a entregar dentro de 2 semanas. Pregunta o duda. No hay preguntas. Duda. ¿No tienen duda? Ah, pues terminamos hoy entonces.